Hola, buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven en streaming en telemetro.com/radio y MetConGo. Hoy es martes 5 de enero, mes del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Panamá. Ya lo podemos decir con certeza porque según la información que se transmitió ayer por parte de la canciller Erika Moines, del 18 al 25 de enero llega el primer lote de 40,000 dosis de vacunas de la empresa Pfizer-BioNTech. Esa sin duda fue la buena noticia de ayer, después de muchísimas teorías, tesis, contradicciones que se prestaron para llenar muchos vacíos, tanto en redes sociales como fuera de ellas. Sí, es que... Bienvenido a Tenógenes. El equipo de comunicación sigue siendo el talón de Aquiles. Y entonces cuando tú además tienes a un partido en gobierno en donde no hay un vocero oficial, ¿ustedes saben quién es el vocero oficial del equipo de gobierno? No hay. El presidente. Bueno, no, pero no hay. Entonces salen diputados, salen funcionarios a expresar opiniones en redes sociales y parecen no terminar de comprender que las redes sociales son una plataforma poderosa. Entonces, si tú eres el funcionario encargado, por ejemplo, de coordinar la repartición de las bolsas solidarias y sales hablando un día de las cabezas de puerco y al día siguiente sales hablando de la vacuna de Pfizer, o si tú eres un diputado que no sabe ni siquiera escribir vacuna correctamente y sales tuiteando sobre eso, estás enredando a tu equipo de gobierno y estás enredando a los receptores de ese mensaje. Y eso es lo que no ha habido quien coordine esa comunicación a nivel estatal. Y con lo que pagamos nosotros en asesorías de imagen, en asesorías de comunicación y en el mismo personal de comunicación, eso es inadmisible e injustificable. Sí, reitero, y no es solo de esta administración, eso viene arrastrándose desde hace rato, que no hay un vocero oficial que sea el que comunique, más allá del presidente de la República, que obviamente sí lo es. Y no entiendo eso realmente, o sea, ni siquiera se cumplen como las directrices básicas de lo que debiese ser una comunicación estratégica. A veces, imagínense, el anuncio tan importante de ayer, me parece a mí que era un anuncio muy importante, y todavía a las 5 de la tarde uno llamaba a la presidencia y ni siquiera sabían decirte si el anuncio iba a ser en la presidencia o si iba a ser en la Cancillería. Sí. Y hay como varios grupos trabajando, claro, en un tema tan importante como este. Una descoordinación muy grande, de verdad. Sí, aquí debería haber voceros determinados para diferentes temas y que salgan a decir si son malas noticias. Yo prefiero verlos decir malas noticias, eso me da más tranquilidad que verlos decir mentiras, decir medias verdades o decir cosas contradictorias, porque aquí cada uno sale una cosa distinta, no solamente entre entidades, no es que el MIBI sale diciendo una cosa y el MIDA es otro, y MIDE es otro, sino que entre el mismo MIDES hay descoordinación. Dentro del propio MIDES. Y el SUB. Y eso no lo vimos la semana pasada con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Sí. O sea, yo creo que aquí tiene que haber voceros designados, no a la huida de los cocos, ¿no? Y entrenados. Tienen que hablar. Aquí todo el mundo habla a lo loco sin coordinar. Eso no puede ser. Por la paz de la ciudadanía, eso no puede ser. Por lo menos que se pongan de acuerdo en cuanto a la misma línea de comunicación. Eso es lo básico. Eso es lo básico a Tenógenes. O trazar una línea de comunicación. No sé si trazan la línea de comunicación. Por supuesto, eso es lo básico. Es decir, el tema tal, vamos a poner, el tema de las vacunas, lo va a manejar fulanito de tal y estas son los bullets. Esto es lo que establece el contrato, no podemos revelar la información sino hasta tal o cual condición, porque hay un acuerdo de confidencialidad y nos ponemos todos de acuerdo. Y listo. Mire, esta mañana... Y así se manejan las cosas con seriedad. Esta mañana conversé con la canciller y me pareció muy honesta y muy sensata. Yo le pregunté acerca del acuerdo de confidencialidad, porque lo dice la Gaceta, la propia Gaceta dice que vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad. Y ella me dijo, mire, te voy a ser muy honesto con relación al acuerdo de confidencialidad. Se puede hablar mucho, pero tenemos unas limitantes. Tenemos una limitante con Pfizer inclusive para anunciar cuándo llegan las vacunas. O sea, esa es la realidad. Y adivinen qué, tenemos que vivir con eso. Pues, bueno, más claro no pudo decirlo. Sí, es que eso... Ya, antes de tanto secreto, ella lo dice tal cual es. Así es, eso se presupone en cualquier acuerdo de un manejo como una situación como la de la pandemia. Que tú muy bien vacunas, ayer lo planteaste, ¿no? Etcétera, aquí. Así es. Yo me imagino... Mira, le estaba comentando a Flor fuera de micrófono que, por ejemplo, en Costa Rica, ayer estuve leyendo, hay un gran debate planteado en el Congreso de Costa Rica
por parte de diputados de diferentes partidos, porque en Costa Rica no saben el precio que pagó Costa Rica por sus 10.000 o 20.000 dosis que han recibido. No saben dónde las van a almacenar, o sea, no hay claridad en la información. Entonces, yo me imagino que allá también tienen limitaciones el gobierno para dar información. Aquí, afortunadamente, en la resolución que aprobó en la celebración del contrato con Pfizer y BioNTech, se publicó el precio, ¿no? Pero si no, no lo supiéramos tampoco. En Europa el precio ha sido todo un tema, también por los acuerdos de confidencialidad con la empresa. Ayer estuve sondeando y encontré una información. En Europa, bueno, se manejan a nivel de la Comunidad Europea. Esa es una ventaja que tienen. Y los precios son diferentes de cada vacuna. Por ejemplo, la de Pfizer BioNTech está en 12 euros. Nosotros acá la compramos en $12. Es decir, si uno hace la comparación, diríamos que compramos al mismo precio o muy parecido, incluso más bajo que la Comunidad Europea, lo cual no es malo. Llama la atención, por ejemplo, que la de AstraZeneca, que además creo que es una sola dosis, vale 1,73 euros la dosis. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, hay cosas que hay que hacer en el análisis, ¿no? Eso lo decía el doctor Saint Llorens, que vienen, o sea, este tema de la vacuna va a ser relativo. O sea, ahora mismo, pues, es $12, así lo compró Panamá, así lo establece la Gaceta, así se inició todo este proceso el 12 de noviembre. Pero vendrán nuevas vacunas, vendrán nuevas farmacéuticas, vendrán genéricos de la vacuna en el futuro. También. Y eso va a cambiar el precio, definitivamente. El embajador de Inglaterra dijo que están esperando que el MINSA la apruebe la vacuna AstraZeneca Oxford para distribuirla en Panamá. Uh-huh. Sí, también viene ese proceso. Que es parte de todo el proceso de compra. Y también viene la de Johnson & Johnson, que también requerirá aprobación del MINSA. Sí. Entonces, es un proceso y es parte del plan de vacunación que hasta ahora no tiene fechas establecidas porque, bueno, hay que esperar que se reciban las vacunas para poner la fecha. Pero yo sí creo que, por lo menos independientemente del manejo de lo que fue la conferencia de prensa de ayer, el pronunciamiento de la canciller sí trajo por lo menos una luz al final del túnel, que quizás es lo que esperábamos con el discurso del presidente Cortizo del sábado. Sí. Más allá de hablar del pasado, había que hablar del presente y del futuro, y ese futuro está, bueno, señores, ya tenemos las vacunas en los próximos 15 días, o sea, ya comienza. Y otra cosa también que rescato de lo que dijo la canciller es que a partir de este momento comienza el proceso de entrega. Es decir, en una vuelta vendrán 40.000, en la siguiente vendrán 20.000, a lo mejor en la siguiente vendrán 5.000, pero va a ser algo constante y comienza ya todo el plan de vacunación que tiene estipulado el Ministerio de Salud, tal como también ayer se dio a conocer, ¿no? Y hay una técnica detrás de eso que claro, es Itzel de Hewitt y que tiene muchos años al frente de los programas de inmunización. Ella es técnica y clara. Así es, muy clara. Es más, vamos a invitarla acá que hable en el programa. Porque es quizás de las funcionarias que hablan más claro es ella. Y ahí se va a requerir. No inventemos, ella es así. Ahí se va a requerir también, Atenógenes, una estrategia y una línea de comunicación. Porque la población de cualquier grupo etario está ansiosa por ser vacunada, los que quieren ser vacunados. Pero especialmente los que han estado confinados desde marzo, que son los adultos mayores. Así es. Entonces, ellos quieren poder tener la oportunidad de salir con menor riesgo, por lo menos de salir al aire libre, porque yo conozco muchos que están por comorbilidades, por la edad, por una serie de circunstancias, encerrados en sus apartamentos o en sus casas desde marzo. O sea, van a cumplir... En el interior. Van a cumplir 10 meses de estar encerrados. O en el interior también, viviendo permanentemente. Oye, y ahí por que lo menos el que salen a algunos lugarcitos, así a la playa. Yo tengo una amiga, les quiero decir, yo no sé cómo ella ha podido. Ella no ha salido ni al súper desde marzo. No, imagínate. No, yo también conozco gente así. Y son adultos mayores que están en esa situación. Ahora, así es. esos son los prioritarios. Ni siquiera a la piscina. No, ni siquiera. Nada, ni a dar una vuelta en el carro. A nada. Miren, los que están en los adultos mayores, grupo prioritario. Los que están en la primera línea de defensa del COVID, ¿quiénes son? Los médicos. Esos son los que reciben las cargas virales más altas en este momento. Médicos, enfermeras, auxiliares. Mucha gente habla de los periodistas, sí, pero espérate, nosotros no es que estamos en la primera línea de la batalla, no, nosotros estamos informando acerca de la primera línea de la batalla, pero realmente son los médicos. Los médicos son los que están más expuestos, sin duda. Médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud son los que están expuestos a esa carga viral más alta en este momento y quizás ellos son los que pero prioritariamente entonces, para la población, para los particulares, se requiere tener una línea de comunicación muy clara, muy estratégica de cómo va a ser el proceso de vacunación con el fin de transmitir tranquilidad.
y que la gente tenga la paciencia suficiente para esperar cuando le toque su grupo. La información sobre dónde se va a estar vacunando. Fíjense, los hisopados han sido un éxito. Las tomas de hisopados del MINSA han sido un éxito y la gente hace su cita y hace su fila y listo, con la tranquilidad de que cuando llegue le van a hacer su hisopado y le darán su resultado 24 o 48 horas cuando después. Cuando les toque. Así es. Ha habido atrasos, lógicamente, por la cantidad de casos que se han dado. Lógico, eso también hay que Pero destacar. el mensaje transmite tranquilidad de todas maneras. Entonces, en eso hay que estar muy hacha, muy cuchilla con la comunicación estratégica para el proceso de vacunación. Mira, sobre la pandemia, no sé si se leyeron por ahí, dice que Francia sancionó, de hecho procesó y acusó de varios delitos, entre ellos poner en peligro la vida ajena a un organizador de una mega fiesta que obviamente incumplía las normas sanitarias. Aquí es un mundo opuesto, ¿no? Aquí los que dictan las normas las violan. El MINSA no hace nada, el procurador de la administración pide que lo sancionen y ni así lo sancionan. Entonces después nos quejamos de que estamos como estamos. Hablando del procurador de la administración, vieron este tema del director del complejo hospitalario Metro. Ayer por otros temas no lo tocamos, pero ¿en qué cabeza se le ocurre al director médico del complejo hospitalario metropolitano irse de vacaciones a Hawái en medio de la pandemia y cuando le pide a todo su personal que no se vaya de vacaciones? Le pide no, le ordena. Le ordena, le suspende las vacaciones. No, le suspende porque ni siquiera vacaciones. se la suspendieron de hecho. El que tenía un viaje planeado y pagado no se podía ir, o sea, perdía su plata. Así es. Mira, esto va a hablar mucho. No, hombre, esto va a hablar mucho de Enrique Lao. Esto sí. Enrique Lao o se para bonito o Bueno, ya sabemos quién es Enrique Lao. Ya el procurador le envió una carta al jefe del doctor Croston, y una carta muy puntual en donde señala las violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos. Porque puede ser que no se haya cometido ninguna ilegalidad, pero aclárame sin duda algo, tú se que cometió sabes, una falta a la ética. Tú que sabes de administración pública acá en Panamá. Explícame algo, porque es que pregunté eso mismo en la caja del Seguro Social y me dijeron, no, lo que pasa es que el doctor tenía una cantidad de días acumulados, no es vacaciones, técnicamente no es vacaciones, Bueno, tenía días ¿días de acumulados. qué? Yo Llámalo estoy como harta quieras, ¿no? de estas cosas técnicas, las cosas explícanos, son días de ¿Cómo qué? sería? ¿Cómo funciona? ¿Son días de qué acumulados? Son días de vacaciones acumuladas. Exacto. Es decir, son vacaciones. O sea, no es este asunto de que tiempo por tiempo que se llama en la administración pública, algo así, ¿no? Sí, no, existe, eso existe Sí, en la claro, pero administración lo que te digo es que es pública. una rebuscada. Sí. Una rebuscada. O sea, hay una tiempo salida por ahí. compensatorio. Tiempo compensatorio. Ajá. Eso puede ser, pero para un ejecutivo, o sea, los ejecutivos tienen una serie de beneficios, como el salario, incluso algunos gastos de representación, no tienen que marcar tarjeta, etc. Lo mínimo que se espera de ellos en contraprestación de esos beneficios es que no, para un ejecutivo no les da presentar tiempo compensatorio. Eso es para la gente que marca tarjeta, ¿no? Algo similar. O que pone el dedo en la marcación de tarjeta. Algo similar biométrica. es en empresa privada, Así ¿no? es, exactamente. Tú ves que el gerente el gerente está disponible 24/7. Exacto. ¿No? El jefe. Es parte del compromiso. Así es, eso es parte del compromiso. Y entonces en cuestiones tan exigentes como es el sistema de salud, en medio de una pandemia, pues lo que uno espera es que eso se materialice. De manera que yo, sin conocer en detalle la situación del doctor Croston, creo que lo que tomó fue vacaciones pendientes. Y es cuestionable, sin duda, como ha cuestionado la ciudadanía, que en medio de la pandemia y después de haber ordenado la suspensión de las vacaciones de todo su personal, él se vaya a disfrutar. Ese es el componente moral del asunto. Así es. Ahí está el componente moral. Pero es ético también. Y hay un código de ética de los servidores públicos que, según el procurador, ha sido vulnerado. Mira, por ese mismo tipo de cosas es que la gente pierde la fe. empieza a hacer lo que le da la gana, empieza la desobediencia. Mira, ayer no hay ejemplos. el ministro del MIDA, que tiene cero que ver con el tema, y de nuevo volvemos al tema de los voceros autorizados y entrenados para hablar de ciertos temas. El ministro del MIDA, que tiene que estar hablando de las fiestas de la gente. Él dijo que el gobierno no es culpable de que la gente haga fiestas. Y en efecto, no es culpable de que la gente haga fiestas, pero es responsable de que la gente incumpla porque está harta de la impunidad y la selectividad. Exacto. Y por el cierto, gobierno no debe verse selectivo ni exacto, promover la impunidad. Y la selectividad también la aplica a la Corte. Mira, en Ecuador salió un fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional las medidas impuestas por el COVID. Así que la policía tiene que dejar de hacer retenes, tiene que dejar de atosigar a la gente
Y aquí la Corte, a 10 meses, sigue sin pronunciarse de las demandas de inconstitucionalidad de los toques de queda, de la cuarentena, de la pandemia. Se van a pronunciar en algún momento dentro de 10 ¿Ya para años. qué? Ya cuando no se Ya cuando ya no haya ni crisis de COVID, eso sí lo aseguro. O sea, la justicia tiene que ser ininterrumpida y por eso mismo está mal que hayan decidido no atender a una persona ayer que fue a denunciar algo a la sí, Casa por el tema Paz, de género. Por el tema de género. ¿Tú me puedes explicar? O sea, la Constitución dice que la justicia tiene que ser ininterrumpida, pero evidentemente la Constitución aquí ya dejó de ser la guía hace muchísimo tiempo. Entonces ya lo que dice la Constitución no vale, el sentido común tampoco vale. Ellos quieren aplicar ahora la justicia por género. Es igual de escandaloso que lo que salió ayer de que los hisopados iban a ser solo por género y que les tocó aclarar. Sí, y volvemos al tema de los voceros. O sea, exacto, todo, es un tema de sentido común. ¿Cómo? Todo vuelve ahí. ¿Cómo si esto es una pandemia, los hisopados son por género a partir de hoy? Espérate, hoy no te toca, mañana. Hay 24 horas por grabarme. Es igual de ridículo que la justicia sea por género. O sea, si a mí me roban mañana en mi casa. Espérate, no es tu día, te toca mañana. Mira, eso que sucedió ayer y que fue ampliamente difundado en redes. No fue desmentido, fue ampliamente difundido en redes del abogado que fue a hacer una gestión pensé que hablabas de la parte médica. En un juez de paz y le dijeron que no porque era Día de Mujeres. Eso simplemente demuestra la ignorancia de los funcionarios, no están capacitados. La Constitución, que es la ley máxima de la República de Panamá, establece que la justicia se administrará de forma ininterrumpida. Un decreto para que las mujeres y los hombres vayan a suministrarse sus bienes de primera necesidad, sus compras, en determinados días de la semana, nada tiene que ver con el tema de la justicia. Y la justicia, lo único que se hizo fue suspender los términos. La justicia administrativa, que es la de los jueces de paz, es ininterrumpida. Cualquier abogado puede ir a presentar una queja, una denuncia, a resolver un caso ante un juez de paz cualquier día, incluso los domingos. Entonces, eso lo que revela es la ignorancia de esos funcionarios. Con cuarentena, sin cuarentena, con pandemia, sin pandemia. Si es que además eso ya está hasta la Corte Suprema de Justicia, esa que está pendiente de pronunciarse en otros temas, se pronunció sobre eso, con relación a la movilidad de los abogados durante la pandemia y los toques de queda y la cuarentena. Entonces, no es un tema de interpretación ya. No, por supuesto que no. Eso está bien claro. Es ignorancia inexcusable de ese juez de paz. Eso más el hecho de, en medio de la cuarentena, ahora cerrar todo. Pues mira, hoy estaba analizando algo, son 10 días de confinamiento total. Ya vivimos la experiencia del confinamiento pasado. Hay mucha gente en la calle. De por sí hay 300,000 salvoconductos por ahí dando vueltas. Mucha de esa gente en vehículos, en auto, y adivina, los talleres de autos están cerrados. ¿Qué pasa si se daña un vehículo? ¿Qué pasa si realmente hay problemas con una llanta? Ni siquiera hay un llantero abierto. Entonces, ahí es la falta de coherencia. A los técnicos que arreglan los aires o la lavadora. No hay. No se puede. No puedes lavar. O sea, entonces si se me daña la nevera. Mala suerte. ¿Y cómo hago para meter la alimentación? Y encima imagínate una familia que se le daña la nevera con COVID, o sea, una cantidad de cosas que tienen que analizarse y era prueba superada a mi juicio, porque ya habíamos pasado por eso, sabíamos que habían esas excepciones. A mí lo que más me tiene incómoda es no poder salir a hacer ejercicio y no pasear a los niños. Eso es salud mental. Con cada día hablo con más Había gente un tema desesperada. Hay un tema allí con relación a las áreas sociales de los PH. Y ya dice que sí, ya. Sí, el Ministerio de Vivienda ya hizo la interpretación correcta, porque es que en el mismo decreto se aclaraba que en el caso de los PH había la excepción. Sí, ya puedes ir al área social, pero hay mucha gente que no tiene, los niños necesitan salir. Pero es que los mismos administradores de PH estaban confundidos, porque la redacción del mismo decreto parecía que no era así. Estaban confundidos como de cada decreto. Ayer pero el ya aclaró ese punto, ya lo aclaró. Ayer alguien tuiteó graciosamente, me pareció gracioso a mí por lo menos, que habría que crear la Secretaría de Aclaraciones. Sí, yo creo que sí. Buenísimo. Pero hablando en serio, es muy serio el tema de los ejercicios y los niños. Totalmente. Yo les comenté que iba a aumentar los suicidios, en mi parecer. Ya vimos algunos este fin de semana. Y a mí, yo sí quiero hacer un llamado aquí, primero a los medios de comunicación amarillistas que siguen detallando métodos utilizados, siguen dando detalles que solamente
hacen que la persona que esté a punto, son el pasito que necesita la persona que está en riesgo para cometer suicidio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta docencia hay que hacer para que los medios de comunicación, sobre todo escritos, amarillistas, dejen de publicar los métodos, los lugares, lo que ellos consideran que fue el motivo? Nadie sabe el motivo, la persona no está para contarlo. Y lo mismo aplica para Pachi Sánchez Cárdenas. Me parece un irresponsable de marca mayor haber mandado a un tuitero a ir al psiquiatra y hacer alusión a un nudo de corbata. A mí me parece que es irresponsable viniendo de un exministro, viniendo de un asesor de la Comisión Técnica del MINSA. Y de un médico. Y de un médico. Si un médico hace esto, ¿qué esperanza tenemos los que estamos tratando de hacer docencia con este tema? Me parece deplorable y me parece irresponsable, enormemente irresponsable, y ojalá su tuit no tenga consecuencias, porque no sé cómo podría servir para vivir con su conciencia. Muy sensible, por cierto. 8:27, tenemos una pausa. Al regresar vamos a hablar con Roberto Brenes, porque viene el tema del diálogo del seguro. ¿Quién debe llevar adelante el tema del diálogo del seguro? En unos minutos conversaremos con Roberto Brenes sobre el tema. Estamos de regreso con más. Aquí me están acusando de ser mala influencia. Muy mala influencia, eso es cierto. Continuamos, vamos a hablar con... Influencia. No lo califiquemos, influencia. Vamos a hablar con Roberto Brenes, que oye, ayer estaba leyendo un artículo que salió en la prensa y decía Roberto Brenes que el presidente sí ahora se la tiene que rifar. ¿Y por qué Nito se la tiene que rifar? Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, cuéntanos. Hola, buenos días a todos, feliz año. Buenos días, Roberto, feliz año. Bueno, se la tiene que rifar porque una reforma al sistema de pensiones de seguro social no puede hacerse si no hay reformas a lo que se llaman los parámetros. El sistema de pensiones, el problema más grande que tiene otros, es que es un programa que no está en equilibrio. Es decir, la gente pone mucha menos plata que la que se lleva. Entonces, no es posible no mover los parámetros para reformar el sistema. O subimos las cuotas, o subimos la edad de jubilación, o subimos el número de años que la gente está en el sistema, o una combinación de todo, porque el sistema no puede seguir en desequilibrio. El sistema tradicionalmente venía en desequilibrio porque por años, desde los 40, y esto se acabó como en los 80, venía siempre más gente entrando al sistema que la que iba jubilándose. Y además la gente vivía mucho menos que ahora. Entonces, ¿qué sucede? En la medida que la gente alarga su vida gracias a la salud y a la medicina, y al mismo tiempo el número de cotizantes por familia se va disminuyendo, es un tema totalmente biológico, social, cómo la sociedad ha ido cambiando. Entonces tú no puedes esperar pagar las pensiones de los que van saliendo con los que van entrando, porque los que van entrando cada vez van a ser menos, y lo que ha pasado con eso es que se ha ido haciendo un déficit en el sistema, que hasta ahora se ha aguantado porque ven unas reservas, pero ya las reservas están por terminarse. Entonces el sistema tiene que reestructurarse. Entonces, si no están dispuestos a considerar ningún cambio en las medidas paramétricas, solo hay dos salidas. O se reducen las pensiones, en algún caso no se pagarán, o el gobierno asume el subsidio a las pensiones, que puede ser muchos miles de dólares. Entonces yo no creo que es responsable hablar de una solución que no tenga de alguna forma ajustes al sistema. ¿El presidente está dispuesto y tiene la voluntad, él y su equipo de gobierno, para arreglar esto? ¿Le parece a usted que esto podría solucionarse en la mesa del diálogo como se ha propuesto? Mira, una reforma es imperativa. Que sea gradual, que sea parcial, que sea en 2 o 3 etapas, lo que tú quieras, es otra cosa y es lo que se puede discutir en la mesa. Pero no es posible decir, vamos a una mesa donde la causa fundamental del desequilibrio es que la gente se lleva más de lo que paga. Y la gente lo sabe. O sea, aquí hay gente que se jubila con 20 años de trabajo
y se lleva el 60% del sueldo de sus 10 mejores años, cuando nunca puso nada parecido. Aquí el tamaño del subsidio de las pensiones va entre el 30 y el 50%. Aquí hay gente que se lleva pensiones que son el doble de lo que hubiera sido si hubiera solo llevado el dinero que puso, más por supuesto los intereses que ganó. Entonces, eso no puede seguir así. Y si el gobierno dice, yo voy a pagar eso, aquí no hay plata que compre eso. Pero aparte de que el gobierno no tiene la plata, o es mucha plata, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tiene que todos los panameños, sobre todo los más pobres, acabar sacrificando ingresos que podrían ir a medicina, a escuelas, para redondearle la pensión a alguien que sí tiene una pensión? Entonces yo creo que lo justo y lo correcto, y la población lo sabe. Aquí los que están opuestos no es la población, son ciertos grupos de interés. Hay que hacer una reforma paramétrica. Puede ser una combinación de factores, pero hay que llevar el sistema lo más cerca posible a un equilibrio. Que el gobierno tenga que poner una plata, el gobierno podrá poner una plata, pero el sistema no puede quedarse como está. De manera que yo no creo que la posición de Nito Cortizo es sostenible ni financieramente ni moralmente. Así es, y lo reiteró en su mensaje del 2 de enero, que el presidente reiteró en su mensaje del 2 de enero, y abro comillas, les reitero que debemos ser creativos con opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas, palabras del presidente en su discurso del 2 de enero al referirse al tema de la Caja del Seguro Social. Y como bien nos anota Roberto y escribió en su artículo, eso no es viable ni realista. Es decir, tienen que tocarse las medidas paramétricas, porque tampoco el Estado tiene, Roberto, después de esta crisis económica producida por la pandemia, recursos para fondear lo que ha venido fondeando hasta ahora con base en la legislación, la última vez que se reformó la ley del Seguro Social en el año 2005, creo. Entonces, ciertamente el presidente tiene un reto por delante importantísimo. Pero yo quiero agregar otra cosa. O eliminas las pensiones o las reduces, o el Estado pone la plata. El gobierno moralmente no tiene por qué poner la plata, porque, repito, estás poniéndole la plata para que la pensión de un ingeniero, de un dentista, de un banquero, de un oficial de contabilidad, sea mejor que lo que es, con plata que realmente debía ir al subdesarrollo, a la pobreza de este país. ¿Por qué vas a subsidiar a los menos ricos, no a los más pobres? No son los más ricos. Un funcionario o un profesional no es de los más ricos de Panamá, pero sí es de los menos pobres. ¿Por qué tú vas a meter un montón de plata del Estado para que el tipo cobre una pensión cuando lo correcto es que él esté los suficientes años en el sistema, ahorrando lo suficiente y jubilándose cuando tiene plata para poder acumular para la pensión? Entonces es un tema personal. Y yo te lo digo, la gente lo sabe. La gente lo sabe, y las dos veces anteriores que se han hecho reformas, una con Endara y la otra con Martín, la gente entendió que era necesario que ellos pusieran más. Y son los que tienen que poner. Cualquier otra posición va a ser en detrimento, por una parte, de las finanzas del Estado, segundo, de la capacidad del Estado de seguirse endeudando, y tercer lugar, evidentemente va a tener efectos macroeconómicos importantes. Yo no estoy seguro que este país, asumiendo una deuda adicional de $1.000 millones o lo que resulte de pagar pensiones, vaya a tener el mismo grado de inversión que ha tenido hasta ahora, ni se vea como un país seguro para las inversiones, cuando en realidad es un país que está asumiendo deudas que no debía asumir y que cada vez van a ser más grandes. Entonces yo creo que es un tema de moral y un tema de sostenibilidad. Su opinión del discurso del sábado. Yo tengo una posición que la vengo sosteniendo y que se corrobora con lo que dice el sábado. El gobierno no está haciendo absolutamente nada para reactivar la economía. Al contrario, se ha atrincherado en una burocracia enorme, que es la que se come toda la plata, pero no está haciendo nada por un plan económico para revertir parte de ese dinero, o la mayor parte de ese dinero, a la activación económica. No es que deje de gastar, que gaste la plata donde la tiene que gastar.
Entonces, simple y sencillamente decir que él venía con un montón de deuda y que le dejaron el país mal parado y todo, yo creo que eso, bueno, desafortunadamente le tocó. La vida no es justa, como no es justo que sea a él que se le van a morir las pensiones, porque si no hace nada, antes de que se vaya, en el 2024 es posible que no haya dinero para pagar las pensiones. Entonces sí, la vida no es justa, como lo digo en el artículo, pero señor presidente, aquí si es tiempo de rifa, este es el tiempo de rifa. Y ya se lo van a empezar a decir las calificadoras, y se lo van a empezar a decir las instituciones internacionales, se lo van a empezar a decir los bancos que le prestan a Panamá. No puede no haber una reforma. O sea, el camino aquí es una reforma y por lo visto lo que se plantea, Roberto, es una reforma integral. O sea, no solamente estamos hablando del seguro, el seguro es parte de, pero aquí no se va a recaudar el próximo año. Imagínate, si este año no se recaudó, el próximo tampoco se va a recaudar fiscalmente lo necesario para poder enfrentar toda la deuda. Así que vamos a seguir financiando con deuda. Claro, pero mientras no reduzcas el Estado enorme que tienes y no pongas parte de ese dinero, que pagas una burocracia que no hace prácticamente nada, no vayamos al gobierno entero, solo miremos el propio Seguro Social. El Seguro Social tiene más del doble de los empleados que necesita, más del doble. En los últimos 5 años, los gastos de operación del seguro han crecido 30% por año, 16% por año, una barbaridad. Sin embargo, los servicios médicos no aumentan. Simple y sencillamente es burocracia de gente que ni siquiera está en el hospital, gente que ni siquiera está en el sistema técnico de salud. Simple y sencillamente son puestos políticos que son... El seguro se ha vuelto el coto de caza de los diputados. Aparte de eso hay un enorme desgreño. Entonces, solo con empezar a reformar el seguro, no solamente el sistema de pensiones, que es un problema mucho más grande que todos los otros problemas, hay que arreglar el propio seguro, hacerlo eficiente, hacer lo que sirva con los funcionarios que necesite. Y sí, los malos empresarios deben pagar sus deudas, se debe combatir la evasión, todas esas cosas, pero eso es muy importante, pero es muy poco en relación al tamaño del problema de las pensiones. Hoy día, aquí, mientras hoy hablamos, en este país se pagan 170 millones de dólares al mes de pensiones. Entonces, que los empresarios deben 300 millones, sí, hay que cobrarlo todo, multa, y ojalá cobremos más. Pero 300 millones de dólares son probablemente 2 meses de pensión. Entonces, la magnitud del problema de las pensiones es muchísimo más grande que lo que la gente piensa. Y eso es un problema que sí puede poner este país en serios aprietos financieros. Roberto, a propósito de lo que planteaba Atenógenes, a mí me llamó la atención en el discurso del presidente que él hablaba cuando enumeró los logros económicos, enumeró que la ejecución del presupuesto del año 2020 había sido de más del 90%. Y a mí me llamó poderosamente la atención esa cifra, porque yo puedo creer que la ejecución del presupuesto de funcionamiento haya sido de más del 90%. Pero con una recaudación en estado crítico como está, es muy probable que la ejecución de inversión no haya podido ejecutarse ni en un 25 o 30%, porque si no hubo recaudaciones, ¿cómo se iba a hacer para ejecutar presupuesto de inversión en más de un 90%? ¿Tu opinión al respecto? Honestamente, yo lo repito, ¿no? Lo primero que hacen los gobiernos cuando recortan del presupuesto, recortan inversión. No recortan burocracia. Entonces, ¿qué resulta? Que además tienen burocracia que no se compadece con los niveles de inversión. Entonces, claro, es muy fácil gastar pagando salarios, particularmente de gente que ni siquiera va a trabajar. Entonces, yo creo que el problema fundamental es que este gobierno está aferrado a un modelo muy secuestrado por el sistema político, en que él tiene muchísimos funcionarios, gente trabajando que no tiene nada que hacer, sino que paga deudas políticas. Incluso hay situaciones delictivas. Hay muchísimos funcionarios públicos, que gente que tiene licencias con sueldo,
y están trabajando en otro empleo al mismo tiempo. Eso es cobrar 2 sueldos. Y de esos hay muchísimos y no están haciendo nada. Y eso debían abrirse juicios. Aparte de pararle el sueldo, debían acusarlos por ladrones. Pero eso no va a pasar, porque aquí para mí esto es un tema de un conflicto y un equilibrio político de él con su propio partido. No hay ninguna propuesta concreta sobre un plan de reactivación. El problema laboral se les ha salido de manos cuando debieron dejar que empresarios y empleados se pusieran de acuerdo. Los negocios, las iniciativas con sus empleados de buscar formas de salir y de irse adecuando a la crisis, no una solución desde arriba, muy pro sindicatos, que no son nada ya en este país, sino el 9%. Entonces esas cosas no están ayudando a ver con claridad los problemas. Yo me mantengo en esa posición. Ojalá el gobierno tenga un plan. Y una parte del plan tiene que ser una reforma al seguro. De lo contrario, eso va a ser sumamente costoso. Se van a necesitar varios canales de Panamá para poder pagar el déficit de las pensiones. Claro, el tema es que estas decisiones económicas lamentablemente pasan por un filtro político. Y ese filtro político pareciera que no está dejando que las decisiones económicas se tomen. Y hablo inclusive hasta de la propia pandemia. La propia pandemia ha pasado por un filtro político que va por encima inclusive de la salud de la gente, Roberto. Incluso un partido que tiene mayoría no parece tener un conflicto con los partidos de oposición. Yo podría entender que ellos hicieran ciertas cosas políticas porque su mayoría en la asamblea se ve amenazada, porque su popularidad con que ganó se ve amenazada, pero ellos son amos y señores de la asamblea, amos y señores del gobierno. Sin embargo, evidentemente se están pagando una cantidad de prebendas y favores y situaciones dentro del propio partido. Eso es lo más grave de todo. Es un tema, por eso es que yo he dicho, he acuñado la expresión de que estamos viendo la implosión del PRD. En vez de ser un partido que floreciera y creciera, ya parece que llegó hasta donde iba y ahora lo que está haciendo es achicándose, contrayéndose, desprestigiándose, metiéndose en problemas legales. Entonces, los panameños no parece que tenemos otra salida que vivir con esto. Yo creo que tenemos que educar, exigir y ayudar a salir de este problema. Por eso yo me he involucrado en entender lo que está pasando en el seguro. Y cuando yo digo que hay que reformar y hay que mover los parámetros y posiblemente que la gente pague más, que esté más tiempo en el sistema e incluso que se jubilen más tarde, no creo que estoy haciéndole un desfavor a nadie. Al contrario, creo que estoy diciéndole a la gente, si de verdad tú quieres tener ahorros para cuando estés viejo, tienes que cuidar de tus ahorros. Y no esperar que el Estado te los dé, porque mañana te los pueden dar, pero pasado mañana te los pueden quitar. Y es mejor que haya una reforma donde tú, cada palo aguante su vela, como digo yo. Claro, liderada por el propio presidente de la República. Es que esa es la responsabilidad que tú le pones. O sea, el que lidera el cambio o el que puede generar ese cambio es el presidente de la República. De ahí hacia abajo, difícilmente alguien más lo puede hacer. Si él no da el ejemplo para hacerlo, hay un diálogo del seguro. Por lo menos eso es lo que se anunció en su discurso y creo que comienza en la segunda semana también de este mes de enero. Pero ¿de qué forma será ese diálogo? Hay tantas preguntas que todavía no tienen respuesta. Dos cosas. La primera es que tú, en un diálogo, en teoría, tú debes tener sobre la mesa todas las posibles alternativas. De lo contrario, no es bien. Entonces, si tú estás sacando de la mesa las posibles modificaciones de los parámetros de las pensiones, pues tú estás dejando a la mesa con muy pocas posibilidades de resolver el problema. Segundo, yo creo que le haría muy bien en tomarse un café con Martín Torrijos. Martín Torrijos, dentro de todo, hizo una reforma. Lo acusaron durísimo. La primera ley que pasó, que se tuvo que revocar, se llamó la Ley de la Muerte. Sin embargo, Martín recogió y al final hizo una reforma que estaba claro desde entonces, porque no estamos engañando a nadie, que esa reforma del 2005 necesitaba que los gobiernos siguientes le fueran poniendo recursos.
Y ni Martinelli ni Varela se hicieron los locos y no pusieron el dinero ni pusieron los recursos para hacerlo. Toda clase de excusas para no nombrar la Junta Técnica Actuarial, que por lo menos el presidente Cortizo lo ha hecho, y la Junta Técnica Actuarial ha dado este diagnóstico terrible sobre la situación del seguro si no se hacen las reformas. Lo que ha pasado es que los opositores a la reforma se han dedicado a demonizar el reporte, como siempre, ¿no? A criticar al portador de las malas noticias en vez de ponernos realmente a tratar de construir un modelo viable y que sea con que podamos vivir todos. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a cambio. Muchas gracias, Roberto. Saludos. Chao. Gracias, Roberto. Saludos. Feliz año. Dale, gracias. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, son decisiones importantes que tiene que tomar definitivamente que el presidente, porque tal como lo plantea Roberto Brenes, es el presidente él mismo el que debe encauzar el tema de la discusión por la Caja del Seguro Social. Esto no puede quedar en manos, realmente, la verdad, por el tamaño de la caja, por la importancia de la Caja del Seguro Social, un tema como ese no puede quedar en manos de alguien que representa al presidente. Es el propio presidente que lo encabeza. Sí, ese es el reto que tiene. Y tiene que ser necesariamente, tal como ha ocurrido durante las administraciones de Endara, del presidente Endara y del presidente Martín Torrijos, por medio de una modificación a la ley del Seguro Social, de manera que eso pasa por la Asamblea. Entonces, una vez más tiene el presidente la oportunidad de empinarse y de proyectar un liderazgo para un tema que es vital, no solo para la tranquilidad de los asegurados, sino para la tranquilidad económica y social del país, porque el sistema de seguridad social, tal como lo anotaba Roberto Brenes en su artículo, ha sido ya reformado en más de 70 países por exactamente los mismos motivos que va a tener que ser reformado y que ya ha sido reformado aquí, porque el sistema estaba basado en un esquema en donde había una pirámide grande de cotizantes con un pico pequeño de pensionados al inicio, de hecho ningún pensionado, ¿no? Pero a medida que fue ampliándose la parte de arriba de la pirámide y acercándose más a la base, independientemente de que el número de cotizantes fuera creciendo en medida en que crece la economía, pues también el número de pensionados va creciendo y va creciendo mucho más. Y además los cotizantes aspiran también en determinado momento de su vida, cuando cumplan la edad de jubilación y el número de cuotas, a jubilarse. Entonces, ese esquema, por virtud del alargamiento de las expectativas de vida, debido a el avance de la ciencia médica, de la medicina, de la tecnología, etcétera, ha hecho que cuando la gente vivía antes aproximadamente una expectativa de vida de 65 años, entonces te jubilabas a los 60, tenías 5 años de expectativa de vida adicional, pues esas pensiones eran fácilmente sufragables con lo que tú habías cotizado. Pero hoy que la expectativa de vida ha crecido y pasa, en el caso de Panamá, de los 78 o 79 años, pues es mucho más lo que le retiras al sistema de pensiones que los que aportaste. Y es ahí donde está la insostenibilidad del sistema. Y por eso hay que entrar a analizar y a reformar eso, afectando las medidas paramétricas, aunque algunos crean que eso es pecado mortal. Es la única manera de salvarlo. La otra, como anotó Roberto, es que el Estado, que somos todos, incluyendo los asegurados, nos metamos la mano al bolsillo, de un bolsillo que está ya roto y afectado, para aportar el faltante. Y eso, destaco lo que dijo Roberto, moralmente no es aceptable. Y muy difícil. O sea, si se ponen a ver de las opciones que hay, o sea, todas van a terminar en la política, ya sea que se tenga que meter la mano en el bolsillo. El Estado se está metiendo la mano en el bolsillo los últimos 10 años. Sí, claro, porque la ley del 2005 así lo estableció. Así es. Así lo estableció. Creo que son $400 millones al año. Al año, exactamente, y que va a ir increciendo si no se toma una decisión con relación a las pensiones en este año. Es que ya no se puede seguir pateando la pelota. Seguido pateando la pelota por 10 años. Ahí está, patea la pelota que el próximo... Se acabó la cancha. Sí. Oye, que pasó igual en la época de Martín Torrijos, como planteó Roberto. Exactamente lo mismo. Oye, volviendo al tema de las vacunas, ¿a usted no le pareció raro que ese anuncio tan importante no lo diera el propio ministro de Salud en vez de la viceministra de Salud?
Sí, pero creo que fue la que encabezó la negociación la que lo hizo. Sí. O sea, Solo me ella parece como muy la raro, cabeza de la... Ella con la canciller. Son las que Exactamente. encabezaron la negociación. Y bueno, y estaba la viceministra presente, ¿no? Sí. Pero sí. No, yo me refiero a la viceministra en vez del ministro. No, la canciller está perfecta ahí. Sí. Nada más no entendí ese El rol de que no estaba el ministro, sí. para un queda- anuncio tan importante. Para un anuncio tan importante, digo, desde mi punto de vista... De hecho, yo hubiera esperado que ese anuncio lo hiciera incluso el presidente. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Desde mi punto de vista, debiese ser el presidente con la canciller al lado. Porque está a ese nivel, pero no entiendo, es lo que la gente esperaba desde el sábado, no entiendo por qué la separación en un tema clave, inclusive a nivel político para el gobierno, pero son estrategias que yo de verdad que no entiendo. Van como en contra de los principios básicos de comunicación. Sí, y si uno, de comunicación política, pues. Y si uno cree lo que dijo la canciller, que yo digo que no hay por qué no creerle, solo lo anunciaron cuando tuvieron la confirmación del laboratorio de Pfizer, BioNTech. Si hubieran tenido esa confirmación el sábado, es de esperarse que entonces lo hubiera anunciado el presidente en su discurso. Pero si no tenían la confirmación, no podían anunciar lo que no tenían confirmado. Eso Sí, a mí me queda muy claro, eso ¿no? hace sentido, exactamente. Y debido a estos acuerdos de confidencialidad con Pfizer, o sea, Pfizer tenía que dar autorización para informar inclusive de la cantidad de dosis de vacuna que llegarían a Panamá. Oye, La otra hubiera sido, Flor, esperar a la conferencia de prensa de hoy, pero era un día más de angustia y de bombardeo en redes y todo, o sea, el gobierno prácticamente salió a apagar un incendio con el anuncio de ayer de la conferencia de prensa. yo me pregunto si no hubiera habido tanta conmoción en redes sociales, ¿hubieran salido a aclararlo? No lo estoy clara. No sé. Y No volviendo, sabemos, y volviendo al discurso. En eso sí hay espacio para la duda. Sí. Ahí bueno, sí, pues. ahí sí hay Tú hablabas del Hay un tema de discurso, tiempos. del Tema discurso de del tiempos. presidente. Yo no sé si ustedes oyeron a Rafael Mezquita ayer decir que el presidente no habló de corrupción ni de transparencia en el discurso para no alargar más el mensaje. Alargar más. El discurso demoró 1 hora y 7 minutos. A la vacuna le dedicó 10 segundos. Si hubiera querido, hubiera podido hablar del tema. Esas son excusas que me dan hasta risa. No, No dan sé si risa. me da más rabia o más risa. Mira. Dan risa. Porque es que, ¿de qué está hablando Por todo favor. el mundo? Viviste un año de pandemia, más de 9 meses de pandemia. O sea, ¿qué es de esperar que en este discurso se hablara acerca de pandemia? Sí. Pero bueno, yo creo que... Los otros temas yo estaban creo de que, más, Yo de creo que verdad. sí se ha podido meter algo relacionado, pero es que Mucho. evidentemente no lo incluyeron. Bueno, el porque- tema comparece no porque siempre importante. o no para es ellos. importante o no tenían nada importante que decir. Porque Peor. para que el presidente hubiera salido a decir, aquí no hay intocables, no se permitirán actos de corrupción, etcétera, etcétera, ya eso lo ha dicho antes. Y bueno, ya sabemos la opinión mayoritaria del país, cómo evalúa ese dicho del presidente. Oye, y en el aeropuerto de Tocumen los pasajeros ayer tuvieron que esperar horas. Tengo un amigo que esperó 4 horas. Y los videos circularon. Porque circularon las los empresas videos. se quedaron sin pruebas. Oye, y obviamente sin pruebas no les dejaban pasar migración, pero ¿en qué país pasa eso? Ni siquiera en un país tercermundista. O sea, estamos de quinto mundo y así esperamos reactivar la economía. Y entonces, ¿cómo se resolvió el problema, Flor? Bueno, llevaron más pruebas. Cuando llevaron la Llegaron prueba las pruebas. y se Pero atrasaron todos los vuelos. había un pasajero de México desde las 2 de la mañana y esperó como hasta las 11 No, el del problema día. es que se atrasaron los vuelos, porque obviamente si no tenías las pruebas no podías ingresar al avión, en fin, una gran cantidad de gente se atrasó en sus vuelos y se atrasó en todas las conexiones. Pero es que esas pruebas se Wow. están haciendo también para los pasajeros que salen, Sí, claro. o solo para los que entran. No, solo para los pasajeros, no, para los pasajeros que salen del país, exactamente. Y No, que No, entran. que entran al país. O sea, porque hay muchos que salen y que no llevan la prueba y que tienen que hacerse en el aeropuerto. Sí, pero, Algunos están haciendo. pero O sea la que eso obligación es para los que opcional. entran, sí. La obligación es a los que entran. Pero sí, en efecto, no hubo pruebas suficientes, así que la gente tuvo que esperar horas y horas y horas para salir aglomerados, porque además tenían que esperar antes de migración, que el espacio es reducido. Ojalá el aeropuerto ofrezca una explicación sobre eso, porque... Oye, porque, y se acabó el tiempo, pero no vamos a ir sin hablar de Martinelli y los hijos. bueno... A saber. No. Otra vez se le dañó Habla, la pues. fiesta. Sigue. Bueno, aunque él ayer, cuando se le entrevista, dice Martinelli que ya era Eso era esperado, un ¿no? resultado esperado. Por de su Varela caso. y ta. Exactamente. Y por cierto, ayer también denunció a la magistrada. Pero yo quiero saber eso de la qué Corte. delito viene siendo, porque Yo él habla tampoco de le- enemistad manifiesta y emitir comentarios en su Yo- contra. Explícame el delito, por favor. Eso no es un delito. Eso, en caso tal de que fuera cierto, Eso tiene que ser admitido. es una causal de recusación, ¿no?
Sí, pero no es un delito. Y que se refiere específicamente a la fecha de la audiencia que por eso fue que ocurrió. Y ¿no? es facultad de los magistrados de la sala penal, en coordinación con el sistema penal acusatorio, coordinar lo relativo a las fechas de las audiencias. Es su deber, además, hacerlo. Y pensar que esas fechas son inamovibles, ya lo hemos planteado aquí, es simplemente no estar clarito. Yo creo que son secuelas del COVID. Lo que sí eso de la neblina. Por eso. Esa causal de enemistad manifiesta es nueva. Yo la acabé de escuchar y la acabo de inventar. Enemistad manifiesta. No, sí existe. Y existe, pero tiene que ser comprobada. Mi enemistad manifiesta bueno, pero espérate, a la hora de que tú estás dentro de un proceso, dentro de una audiencia, y por alguna razón tuviste un problema personal con el magistrado oponente, cabría. Mira, por esa causal... Pero por definir la fecha... Por esa causa... No, por supuesto que definir la fecha no. Por supuesto que definir la fecha no. Ahora, él sí siente que eso es una manifestación de enemistad, el haberle dañado su plan de prescripción. Claro. ¿No? Por supuesto. Pero eso no es una causal. El definir la fecha no es una causal. Pero sí existe la causal enemistad manifiesta. En el proceso de los pinchazos, casualmente, el periodista, el colega Rubén Polanco, esgrimió esa causal de recusación y fue rechazada contra uno de los jueces del primer tribunal de juicio. Interesante. Bueno, así terminamos. En Cuarto Poder. Será hasta mañana. Hasta mañana. Chao.